Sinceramente no os puedo estar más que agradecidos. Este canal ha nacido para vosotros, este canal ha nacido para aportar mi granito de arena, que me dedico al sector profesional de las criptomonedas, a la relocalización, a los impuestos, y si puedo aportar mi granito de arena para vosotros, que de forma gratuita aprendáis todo tipo de conocimientos para que os puedan servir, aquí yo ya estoy más que contento. Pero independientemente de toda la formación que impartimos aquí de forma gratuita, tenemos las consultas de pago. Las consultas de pago, como vosotros sabéis y que tenéis aquí el enlace en la descripción, es simplemente que cualquiera de vosotros se puede poner en contacto anteriormente conmigo y posteriormente por tema de escalabilidad con alguien de mi equipo, en el cual tenéis una consulta uno a uno en el cual le podéis preguntar lo que sea. En estas consultas podéis preguntar cualquiera de las materias que tratamos en este canal y en la cual tenéis gente formada que profesionalmente se dedica a ello y que se va a dedicar exclusivamente a responder a vuestras preguntas. El tema está que después de 2 años haciendo estas consultas llevamos más de 500 y en ellas tenemos un contacto muy bueno sobre cuáles son las necesidades que tenéis, los problemas que tenéis y las cosas que hacéis bien y las cosas que hacéis mal. Entonces, después de estas demás 500 consultas cripto, mi idea es hacer un vídeo que es este de cuáles son los errores más comunes y cómo evitarlos, y luego hacer otro vídeo explicando cuáles son las mejores operativas que he visto a lo largo de estos 2 años. Mi idea es resumirte todo el conocimiento que tenemos de todas las consultas que hemos hecho en un vídeo comprimido de no sé cuánto va a durar, pero espero que te sea de mayor utilidad. Este tipo de vídeos, si te gustan, suscríbete al canal, que 7 de cada 10 me ven mis vídeos no están suscritos, y si te gustan, lógicamente, comparte y dale like. Pues bien, uno de los principales problemas que tenéis las personas que habéis hecho consultas con nosotros o que estáis viendo este vídeo y nunca habéis hecho una consulta con nosotros y no he tenido el placer de conoceros, es sobre la residencia fiscal. Lo voy a explicar de una forma muy fácil, confiad en mí. La residencia fiscal es simplemente el sitio donde tú pagas impuestos. Es decir, si yo soy residente fiscal en España, pago en España, y si yo soy residente fiscal en Andorra, como es mi caso, pago impuestos a Andorra, ¿de acuerdo? Entonces, una vez tenemos esta verdad de dónde yo pago impuestos, será donde yo resida fiscalmente. El tema es cómo determinar dónde resido fiscalmente. Es el paso anterior, ¿no? Entonces, para determinar dónde resido fiscalmente, tenemos que tener en cuenta una serie de requisitos y una serie de pasos. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la residencia fiscal se termina año por año. Es decir, yo en el 23 soy residente fiscal en un sitio, el año 2024 en otro, en el 25 lo seré en otro, y en función de año por año yo seré residente fiscal en un sitio o en otro. ¿De acuerdo? Cada año va por una compartimento, ¿no? De 1 de enero a 31 del 12. Entonces, ¿cuáles son los primeros requisitos? El primer requisito es lo que se llama el criterio de residencia permanente y habitual. Es decir, básicamente, que en el sitio donde tú permaneces más de 6 meses y un día, 183 días, es el sitio que a priori serás considerado residente fiscal. Por tanto, si yo vivo 6 meses y un día en España, no hace falta que sea ininterrumpido ni continuado, simplemente tener tu presencia física. De hecho, hay alguna resolución que te dice que por mucho que pases pocas horas en un país, si te está puntuando efectos de residencia fiscal, ya te contaría. Y otra cosa también muy importante son las ausencias esporádicas. Si yo soy residente fiscal en España y me voy de vacaciones a China 2 semanas, esas 2 semanas también me van a contar a efectos de puntuar días en España. Pero también puede pasar lo mismo al revés. Entonces, si soy residente fiscal en China y me voy de vacaciones 2 semanas a España, puntuarían a favor de China. Por tanto, siempre es importante cumplir los requisitos del sitio donde te vas a ir, pero también cumplir los requisitos del país donde te estás yendo, para evitar conflictos de doble residencia. De esta manera, si estamos cumpliendo el primer requisito de la residencia permanente y habitual, recordad que el artículo 8 de la Ley de Renta Española te dice que solo es necesario cumplir uno de estos requisitos. Si cumplimos el requisito de permanencia, ya seríamos residentes fiscales en España. Pero llegados a este punto hay un segundo criterio. El segundo criterio es el criterio basado en la localización del núcleo principal de las actividades o intereses económicos que tú tengas. Es decir, que sin perjuicio de donde residas permanente y habitualmente, si tu núcleo principal o la base de todas tus actividades o intereses económicos de forma directa o indirecta está en otro territorio, sería en ese territorio donde tú tendrías tu residencia fiscal. Es decir, que el lugar donde se concentre la mayor parte de tus inversiones o sobre todo donde se recibe la mayor parte de tus rentas, ya sea porque tienes la administración de tus negocios o porque recibes los rendimientos de ahí, será donde se determinará que es tu núcleo de intereses económicos. Es decir, de que si yo soy residente en Andorra
porque vivo 300 días en Andorra, pero desde España cobro cada mes unas cantidades muchísimo más superiores que las que cobro desde Andorra y además tengo patrimonio que está en España, España podría levantar la mano y decirme, oye Sergi, me parece muy bien que no pises España en todo el año, pero tu centro de intereses económicos está en España. Por tanto, levanto la mano y digo que resides en España. Llegados aquí, lo que se acudiría es al convenio entre los dos países para solucionar en base a la potestad tributaria este conflicto de doble residencia. Aquí hay una serie de requisitos que se tienen que ir cumpliendo, ya sea donde tengas una vivienda a disposición, donde se encuentre tu centro de intereses vitales, donde resides habitualmente, del estado que seas nacional. Hay una serie de requisitos, tanto para Andorra como los demás convenios, para determinar si vives en un sitio o en otro. Y finalmente, en tercer punto, residencia permanente habitual, centro de intereses económicos. El tercer requisito es donde reside tu núcleo familiar, es decir, que en una presunción juris tantum, es decir, que cabe prueba en contrario, la residencia fiscal de una persona radica allí donde su cónyuge no separado o los hijos menores dependientes residan. Es decir, de que si por mucho que vivas en un sitio muchísimos días al año o independientemente de tu centro de intereses económicos, hay un requisito final de que si tú estás casado y tienes 3 hijos menores de edad y estos 3 hijos están en Zaragoza y tu mujer está en Zaragoza, por mucho que tú vivas por el mundo dando vueltas, Zaragoza levantará la mano, en este caso España, y te dirá que pagas impuestos en España. Espero que de esta manera hayáis entendido muy bien en qué consiste el concepto de residencia fiscal para que vosotros internamente podáis pensar, vale, pues si hago esta jugada o hago la otra, seré residente fiscal en un sitio o seré residente fiscal en otro. Recordad que no recomendamos en ningún caso hacer ningún tipo de fraude de residencia, básicamente porque te van a pillar, porque es muy fácil de que te pillen, las sanciones son bastante grandes y pudiéndolo hacer bien, es recomendable ir a un país de baja tributación, tipo Andorra o el que tú quieras, en el cual te puedas aprovechar de la fiscalidad que tienes ahí sin incurrir en ningún problema. Porque si tú cumples los requisitos que acabamos de comentar, puedes trasladar tu residencia sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad. El segundo problema que nos hemos encontrado muchísimo es sobre las sociedades en el extranjero. Y esto también te lo voy a explicar muy fácil para que lo entiendas muy bien. Tú como residente fiscal español, digamos que todos los requisitos que hemos dicho antes los cumplimos y estamos en España. Pues independientemente de que estamos en España, tú, una sociedad, puedes tenerla en cualquier sitio del mundo, tanto como persona física, como a través de otra sociedad, como participada con otra gente. El tema está de que esta sociedad, tú realmente lo que tienes son participaciones sociales o acciones. Estas participaciones sociales, lo que son es un valor mobiliario, un activo que tú tienes. Por tanto, tú, Pepito, vives en España y tienes un trabajo y ese trabajo puedes desarrollarlo a través de una sociedad que está en otro sitio, que no está en España. Esta sociedad que no está en España, tú tienes unas participaciones y en todo caso a nivel de administración puedes dirigirla, administrarla o a nivel de trabajador puedes prestarle servicios o no. El tema está de que para que esta sociedad que está en el extranjero efectivamente sea considerada una sociedad en el extranjero y tribute en el extranjero, lo que es muy importante es que esta sociedad tenga su sede de dirección efectiva en el extranjero, tenga sentido económico que esté en el extranjero, que no sea una sociedad que simplemente está en el extranjero para no pagar impuestos y que esta sociedad realmente realice el trabajo desde ahí. ¿Qué es lo que pasa que si esta sociedad no tiene sentido económico? Básicamente lo que pasará es que Hacienda no le va a dar validez. Esto no es una sanción, pero toda la imputación de rentas que tú estás haciendo ahí la va a traer a España y te la va a imputar a ti 4 años para atrás y con unos intereses bastante elevados. Todo esto dimana de la acción 3 del programa BEPS de la Comisión Europea. Este programa es el famoso programa que hizo la CFC Rules sobre el control de las sociedades que tengamos en el extranjero, que España armonizó con el TFI, que es la Transparencia Fiscal Internacional. Es decir, que en virtud de estas reglas, y en base también al artículo 91 de la Ley de Renta, se te pueden imputar las rentas que tú tengas en régimen de transparencia fiscal internacional. Básicamente lo que te está diciendo es de que si tienes una sociedad que no tiene medios materiales suficientes o organizativos para prestar esta actividad desde el extranjero, o que su dirección efectiva de esta sociedad está en España, se aplica lo que se llama la práctica la nacionalización de la sociedad. Por tanto, tu sociedad en Estonia es muy bonita, está muy bien constituida, la tienes muy bien registrada, pero todas las rentas las cogemos y las traemos a España, ¿de acuerdo? Esto es independiente, lógicamente, de que te pillen. Es decir, tú puedes tener una sociedad en Estonia, facturar desde ahí,
Hacienda lo sabe, básicamente porque Estonia es firmante del CRS y automáticamente le pasa información a Hacienda, pero si tienes una facturación baja y pasas por debajo del radar, nunca se van a enterar. El tema está de que, independientemente de que se enteren o no, porque la información la tienen, el tema está que la traten o no, lo que estás realizando no es regular. Por tanto, esto es una misconception, es decir, esto es una información que en Internet no corre tanto, pero es importante que yo desde el minuto 1 te la estoy diciendo, y en muchas consultas habéis tenido esta duda, por tanto era muy importante resolverla aquí en este vídeo. El tercer problema, y también muy rápido, es cómo tributan las criptomonedas. Aquí tenéis en YouTube multitud de vídeos, muchísimos de ellos no recomendables, en los cuales te dicen cómo tributa las criptomonedas, si tienen que tributar, si no. ¿Cómo funciona en España? Cada país funciona diferente y en base a tu residencia fiscal, punto número 1, veremos cómo se tributan las criptomonedas. Si yo soy residente fiscal en Alemania, por ejemplo, las permutas cripto no tributan. Si yo soy residente fiscal en Portugal, la bancarización cripto no tributa. Pero si yo soy residente fiscal en España, primero de todo es un problema, esto ya te lo digo, porque no es el régimen fiscal más favorable para las criptomonedas, pero te voy a explicar ahora cómo tributan. Las criptomonedas tienen afectación en varios impuestos. No hay impuestos específicos de criptomonedas, sino lo que tenemos en España es, en base a la ley general tributaria, unos impuestos, y las ganancias o los saldos o la determinación de rentas que tengamos en criptomonedas la metemos dentro de los impuestos que ya existen. Entonces, en primer lugar tendremos el impuesto de la renta. El impuesto de la renta es, tú como persona física tributas en tu país de residencia fiscal sobre todas las ganancias y pérdidas que tú hayas tenido, minusvalías o plusvalías que tengas como persona física. Por tanto, si como persona física he ganado dinero con las criptomonedas, las permutas on-chain me van a tributar, es decir, no hace falta que yo saque el dinero para que se devengue la plusvalua, sino que la permuta cripto con cripto ya tributa. Entonces, esta permuta cripto por cripto tributaría las casillas de la 1800 a la 1809, como una transacción de ganancia o pérdida patrimonial, la cual se debería calcular por el método FIFO, First In, First Out. El segundo tipo de rendimientos que puedes tener con criptomonedas son los rendimientos derivados de ingresos por DeFi o por staking, los cuales serían considerados rendimientos del capital mobiliario que serían reportados en la casilla 33. Es decir, que con una criptomoneda, esa cripto me va generando rendimientos. No es una criptomoneda que he cambiado por otra y he tenido una plusvalua, que iría a la 1800, sino que tengo una criptomoneda que en base, como lo tengo en staking, me va generando rendimientos. Y ese rendimiento es una plusvalua y iría a la casilla 33. El tercer tipo de criptomonedas que se puede incluir en la renta, en este caso, serían todos los rendimientos que hemos tenido por airdrops o por préstamos. En este caso, los airdrops se registrarían como ganancias patrimoniales de la parte general, la casilla 304, al igual que los préstamos, que también serían considerados rendimientos del capital mobiliario. Todo esto lo hemos contado en cuanto a renta, son las ganancias que ya he tenido. Pero hay otro impuesto en España bastante confiscatorio, que es el impuesto sobre el patrimonio, o si te aplica el de grandes fortunas. Este impuesto no es sobre las ganancias ni las pérdidas, sino que es sobre lo que tienes. Si tú tienes más de el mínimo exento que tengas en tu comunidad autónoma de impuestos sobre el patrimonio, deberás pagarlo. Si yo tengo a final de año no sé cuántos mil Bitcoin que suban 1 millón de euros, por mucho que ese Bitcoin lo haya comprado a 1 euro y nunca lo haya permutado a otra moneda, por tanto nunca haya generado una plusvalua y esa plusvalua nunca me la vaya a imputar en renta, solamente ese saldo que yo tengo ya me vale impuesto sobre el patrimonio, por tanto debería tributarlo ahí. Y finalmente, a efectos de impuestos indirectos de IVA, la mayoría de operaciones están no sujetas o son directamente exentas, y sobre los famosos modelos 172, 173 y 721, recordad que el 172 lo hará el exchange, no lo harás tú, sobre que será sobre los saldos que tú tengas en ellos. El modelo 173 serán los movimientos que hará el exchange, tú tampoco lo vas a hacer, y el 721 sí que lo vas a hacer tú, y lo vas a hacer sobre las criptomonedas que tengas de más de 50.000 euros que tengas en el extranjero. Si lo tienes en una wallet en España, tipo, aquí tengo una de Ledger o cualquiera de otras, no hace falta hacer el 721 porque esas criptomonedas se tienen localizadas en España, por tanto no están en extranjero y por tanto no están sujetas al 721. Es importante conocer si el banco en el cual trabajas va a informar a Hacienda o no, pero más importante es que tú a nivel interno tengas muy clara cuál es la trazabilidad que has realizado, porque ya vayas a declarar o no vayas a declarar, la trazabilidad es lo que va a salvaguardar tus operaciones, y para esto te recomiendo CoinTraking. CoinTraking es una plataforma de las primeras que existieron en este sentido, la cual se dedica precisamente a trazar todas tus operaciones, de tal manera que tengas cuantificadas las ganancias para luego poder atribuirte la ganancia o la pérdida que toque en la declaración de renta, como para tener la trazabilidad del origen lícito de tus fondos, y es para justificarle al banco de que las operaciones que has realizado se han realizado de forma
lícita y por tanto no te ponga ningún problema en el futuro cuando quieras hacer el cash out de tus operaciones. De la misma manera, cuando tú tengas las ganancias o pérdidas patrimoniales, te las podrás descargar en un informe fiscal, que es el que vas a facilitarle a tu asesor financiero y tributario para que pueda tributarte la declaración de renta. Y explicado las bondades de esta plataforma, volvemos al vídeo. El cuarto problema son las estafas. Primero de todo, si has sufrido una estafa, eres muy recurrente, desafortunadamente, lógicamente, pero las estafas son algo muy corriente. De hecho, he vivido situaciones familiares súper desgraciadas. Sinceramente pienso que los estafadores son unos hijos de... con todas las palabras, es decir, son unas personas que se aprovechan del débil y como tal tengo un problema personal con ellos. De esta manera, estafas, he escuchado de todo, es decir, si me vienes y piensas, me han estafado 10.000 euros, no te preocupes, eso es poquísimo dinero, es decir, he escuchado auténticas barbaridades, y ya no tanto por el dinero, sino por la disponibilidad o liquidez de ese dinero, si ese dinero venía de una herencia, si ese dinero era para tus hijas, si ese dinero era de la universidad de tu hijo, es decir, estas cosas en consultas desgraciadamente lo hemos escuchado mucho, y por tanto esto es un problema que quería traer aquí. Yendo muy rápido, porque tengo vídeos muy parecidos al respecto desglosando todos los tipos de estafas tipo Ponzi, piramidales, en las que tú vas entrando una serie de ingresos y los rendimientos que tú obtienes no son por la capitalización de esos ingresos, sino por nuevos adeptos que entran. Estafas tipo phishing, por no mirar bien la URL, por no comprobar bien, esto pasa mucho por Telegram, que suplantan identidades, de hecho a mí me ha pasado por el grupo de Telegram, que hay gente que se hace pasar por X. Yo no te voy a recomendar nunca ningún producto de inversión, por tanto, si alguien te dice, Abogado Cripto te dice una nueva cripto que va a subir como la espuma, no soy yo. Por tanto, sobre todo con el phishing, comprobadlo muy bien. Pensad que el phishing muchas veces funciona por técnicas humanas, por las cuales alguien se hace pasar por otro, se suplanta la identidad por ingeniería social y por tanto hay que estar muy atentos. Y luego finalmente las estafas pamandam, es decir, si yo, y esto lo he dicho también muchas veces, si yo quiero crear un negocio y necesito financiación, puedo ir al banco, puedo pedir un préstamo personal o puedo hacerlo a nivel social. Si lo hago a nivel social, puedo pedir un préstamo participativo, que alguien me da un dinero y luego yo al prestamista se lo voy a devolver, yo sería el prestatario, o podemos hacer como una nota convertible. El tema está que con esta capa de Web3 lo que se han hecho es directamente ICOs, es decir, yo emito una moneda, la emito lógicamente a un precio muy bajo, la gente entra en rondas, ¿no? En la Pre-Seed, Seed, etc. Y cuando empieza el TGE, entonces se empiezan a liberar en función del vesting los tokens, yo voy entregando estos tokens. El tema está que con esta financiación inicial yo recibo muchísimo dinero y luego tengo que realizar con este dinero que yo he recibido el proyecto que he vendido a todos los holders que han entrado. Por tanto, si con este dinero yo me lo quedo y me voy por ahí, porque no había nadie registrado, porque no habían KICs, porque todo era muy descentralizado, esto es una estafa de manual y estás invirtiendo en aire. Por tanto, es muy importante cuando vayáis a invertir en una ronda muy pre-seed de un proyecto, recordad los riesgos que puede tener. Básicamente no el por 2 o por 1000 que vayáis a hacer, sino la pérdida total del capital que hayáis aportado. Por tanto, esto tenerlo mucho en cuenta. Y finalmente, como quinto punto, vamos a hablar ahora de las plataformas o de las entidades bancarias. Hoy en día hay muchísimos tipos de plataformas. Podéis hacer una plataforma o una cuenta bancaria igual que una sociedad en cualquier país del mundo. Lo que es muy importante es que veáis la fiabilidad de esa plataforma, es decir, una plataforma que esté en España, lógicamente va a reportar a Hacienda. Lógicamente. El tema está que tiene mucha más fiabilidad una plataforma que está en España que no una plataforma que está en Nigeria. Entonces, puestos a ser descentralizados, puestos a ser sin KIC, puestos a hacer tal, recordad que podemos tener cuentas en cualquier sitio del mundo. Podemos tener una cuenta en Wise, por ejemplo, que está en Bélgica. Podemos tener cuentas en un banco de Singapur, que aunque parece muy exótico, es un país bastante occidental, pero si nos pasamos de listos y vamos a jurisdicciones muy complicadas, luego me venís a mí las consultas con unos pollos que son bancos que o bien están en bancarrota, o bien no tenían fondo de garantía, o bien están directamente que ya ni existen, o bien el IRS les ha intervenido. Por tanto, mirad siempre la fiabilidad de los bancos en los cuales invertís, mirad siempre las referencias o sobre todo cuál es el país en el que están registrados y todas las garantías que os pueda dar, porque al final es vuestro dinero y una pérdida total del dinero supone un 100% de inversión. Por tanto, si estamos buscando un 3% de retorno, un 4% de retorno, si queremos subir a un 10% de retorno, quizás ese 10% de retorno va en consolidación con una pérdida del 100% del capital. Por tanto, el riesgo pasa de poquito a muchísimo. Así que esto a nivel de inversión, sobre todo, miradlo muy bien. Por todo ello y después de toda esta chapa que os he pegado, espero que os hayáis enterado de muchísimos tipos de problemas que he visto personalmente en muchísimas reuniones. Queda igualmente el vídeo sobre las mejores operativas que he aprendido, porque he aprendido muchísimo con vosotros. Gracias por apoyar este canal. Espero hacer un futuro vídeo sobre las 1000 consultas
realizadas. Estamos aquí para ayudaros en todo lo que necesitéis y cualquier cosa vamos comentando. Un saludo, hasta el siguiente vídeo.